Nuestro curso de griego está dividido en dos niveles. Tenemos nuestro nivel 1 de griego, que contiene 3 unidades, y en ellas estaremos estudiando en la unidad 1 todo lo relacionado con los conceptos básicos de la gramática de nuestro idioma. En la unidad 2 estudiaremos el alfabeto y todos sus elementos, así como los elementos de la morfología. En la unidad 3 estaremos estudiando las voces del verbo en el tiempo presente en el modo indicativo, en su voz activa, pasiva y media. Griego 2 es el complemento de este curso. Está dividido en 4 unidades. En la unidad 1 estaremos abordando el sustantivo y todo lo relacionado con su declinación, sus casos, el análisis y el uso del artículo. En la unidad 2 de Griego 2 estaremos abordando el adjetivo y toda su teoría, su análisis y su uso. En la unidad 3 estaremos estudiando los pronombres personales, los pronombres demostrativos y todo lo relacionado con su teoría. Y en la unidad 4 abordaremos los paradigmas del verbo de manera general. Por ser la estructura más compleja del idioma, designamos una unidad completa para este tema. Nuestro método de estudio es la teoría basada en el texto bíblico. Así pues, cada lección está respaldada por un versículo bíblico en griego. La idea es que el estudiante, a medida que va tomando las lecciones, tenga uso del Nuevo Testamento griego y que por sus propios medios consulte los versículos que ahí se presentan. Cada ejemplo de toda la teoría se respalda en un versículo. Este versículo está en griego. La idea es que el estudiante busque ese mismo versículo y compare los temas o las formas de las palabras en las cuales se basa la enseñanza. Nuestro recurso es a través de estos tutoriales. Realizamos un modelo pedagógico constructivista y significativo. El estudio lo construye paso a paso el estudiante a través de su disciplina, a través de su amor por el Nuevo Testamento, y es un modelo pedagógico significativo donde de manera autónoma el estudiante irá avanzando en este rico aprendizaje. ¿Por qué estudiar griego koiné? Bueno, la razón más importante por la cual estudiar griego es porque el Nuevo Testamento se escribió en dicho idioma. Se dice que inicialmente el Nuevo Testamento se escribió en arameo, pero no hay evidencia de eso. Es posible que haya sido cierto. Sin embargo, de lo que sí tenemos evidencia es que por medio de los más de 5.000 manuscritos que contamos hoy en día, todos ellos están escritos en un griego koiné. La palabra koiné significa del común. Nuestro objeto de estudio será el griego koiné, que es el idioma con el que se escribió el Nuevo Testamento, a fin de indagar en él, como dice la Escritura, que es necesario escudriñar, es decir, estudiar, indagar diligente y persistentemente en el texto bíblico. Y qué mejor que hacerlo en su idioma original, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento no se escribió ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en ningún idioma formal moderno. Se escribió en una clase de griego antiguo que desapareció y que por esta razón se nos hace perentorio estudiarlo, abordarlo, quizás no de una manera muy profunda, pero sí
de una manera sencilla, de tal modo que nosotros podamos familiarizarnos con el uso de este idioma maravilloso. El griego en sus inicios tuvo unos cambios. Primero surgió el griego clásico, que era el griego de los filósofos, el griego de Homero. Ese tipo de griego no nos corresponde. En este curso vamos a estudiar el koiné, que es el griego que se utilizaba en el día a día. Era el idioma del común que se utilizaba en cualquier charla cotidiana. Un griego más sencillo, un griego con una sintaxis y una morfología más sencilla, y esto nos debe alentar a nosotros a abordar este idioma, a no tener el temor de que es algo difícil. El estudio del griego es muy sencillo, es muy fácil, solamente se requiere contar con las herramientas necesarias para abordar este rico aprendizaje. Una de las razones por las cuales nosotros debemos estudiar griego koiné es por las diferentes versiones de la Biblia con que contamos hoy en día. Ante tanta diversidad de versiones surge una pregunta: ¿cuál de estas versiones se acerca más al original? Tenemos muchas versiones hoy en día, y todas ellas inspiradas por Dios, y todas ellas como fruto de un trabajo, de un esfuerzo apoteósico. Dentro de todas esas versiones, nosotros, si indagamos en el griego del Nuevo Testamento, podemos resolver esta inquietud: ¿cuál de estas versiones con las que hoy contamos se acerca más al original? Para poder responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta lo siguiente: todas las versiones de la Biblia, sean católicas o protestantes, sean modernas o antiguas, todas ellas manejan dos filosofías de traducción. En primer lugar, existe una filosofía de traducción llamada el método o equivalencia literal. Y otra filosofía de traducción es el método o la equivalencia dinámica. Por ejemplo, las versiones que utilizan la equivalencia literal se preocupan, como su nombre lo dice, por la literalidad del texto. Su objetivo es traducir palabra por palabra. Un ejemplo de ellos es la Biblia textual, que es de la Sociedad Bíblica, que ha traducido Juan 1:1 de la siguiente manera: en un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. Este tipo de traducción se encuentra literal, tal cual está en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Ahora miremos un ejemplo de un tipo de versión que utiliza este otro principio de traducción, la equivalencia dinámica. En este tipo de traducción, las versiones modernas, todas las versiones modernas que conocemos, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Palabra de Dios para todos, ellas no se interesan tanto por la literalidad del texto. En este tipo de filosofía, las versiones, su objetivo es encontrar el sentido correcto del texto más que su literalidad. Vemos el ejemplo en Juan 1:1 en la Biblia en lenguaje sencillo, que lo ha traducido de la siguiente manera: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Como podemos ver, si comparamos estas dos versiones, hay unas variantes en ciertos términos, ciertos conceptos, pero la realidad o el sentido es el mismo. Por un lado, la equivalencia literal, las versiones que manejan este concepto, esta filosofía de traducción, su interés es traducir literalmente, palabra por palabra. Y las versiones modernas, que su filosofía de traducción es la equivalencia dinámica,
su objetivo no es la literalidad, su objetivo es el sentido, es encontrar el sentido, es decir, llegar a descubrir lo que estaba en la mente del autor y contextualizarlo o aplicarlo en otra situación, en nuestro contexto o en nuestra actualidad. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales debemos estudiar griego del Nuevo Testamento, para tener uso de varias versiones y mirar en ciertas partes qué es más conveniente, si una traducción literal o una traducción dinámica, si es más importante respetar la literalidad del texto o si es más importante darle el sentido correcto para que sea claro lo que se quiere decir. Otra de las razones por las cuales debemos estudiar griego del Nuevo Testamento es por la cantidad de versículos que contiene el mismo. Dentro de todos los versículos que encontramos en el Nuevo Testamento, hay muchos difíciles de entender. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes oscuros, encontramos pasajes espurios, es decir, pasajes que no hacen parte del original y que a través del tiempo fueron añadidos, pasajes problemáticos, pasajes polémicos. Entonces, cuando nosotros encontramos un pasaje que aparentemente a simple vista contiene una cierta contradicción, pues qué mejor que ir a la fuente original para de esta manera tener claridad en cuanto al estudio de estos pasajes. Otra de las razones por las cuales debemos estudiar griego es por la hermenéutica. Sabemos que la hermenéutica es el estudio de la interpretación bíblica. A través de esta herramienta nosotros podemos interpretar la palabra del Señor. La hermenéutica se basa en unas herramientas que nos facilitan el estudio de la interpretación de la Biblia. Podemos hacer la interpretación de una palabra o de un tópico o de un versículo, dependiendo del caso. Sin embargo, si nosotros utilizamos una hermenéutica desde el original, pues será mucho mejor, mucho más conveniente hacer este ejercicio de interpretación desde el original, porque muchas palabras, muchos términos y muchos conceptos, al ser traducidos a otro idioma, se pierde el sentido. Como la Biblia no se escribió en español, entonces lo más adecuado sería hacer dicho ejercicio hermenéutico desde su lenguaje original para evitar el riesgo que se corre de interpretar de manera inadecuada el texto sagrado. La exégesis es una palabrita griega, viene del verbo esomé. El verbo esomé traduce narrar o explicar. La exégesis, entonces, es la explicación de la Biblia con el fin de entender los pasajes oscuros. Como vimos anteriormente, la Biblia tiene pasajes difíciles, pasajes oscuros, pasajes espurios. Hay una serie de pasajes que son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro lo dice por allá en una de sus cartas. Dice que hay cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen, Entonces aquí se hace necesario que el siervo de Dios realice este ejercicio exegético con el fin de dar claridad al texto bíblico. Qué mejor que hacer una exégesis no desde el español. Qué bueno que pudiéramos hacer una exégesis desde el idioma original para tener mucha más claridad en el texto. Una de las razones principales por las cuales debemos estudiar griego, koiné,
es por la sana doctrina. Día a día nos enfrentamos a esta situación en nuestras iglesias locales porque cada vez surgen más movimientos contemporáneos, movimientos y sectas contemporáneas que enseñan cosas que no se ajustan a la sana doctrina. Este es un concepto que aparece en las cartas del apóstol Pablo como una recomendación que le da a Timoteo en una de sus cartas pastorales. La recomendación es predicar la sana doctrina. Esta sana doctrina significa sencillamente enseñar, porque la palabra doctrina viene del término didascalia o didaje, que es enseñanza. Y la palabra sana doctrina significa enseñar o dar una enseñanza que no esté adulterada, dar una enseñanza que sea sana, que sea correcta, que se ajuste a lo que está en las Sagradas Escrituras. Ante falsas doctrinas, ante movimientos y sectas contemporáneas, ¿qué mejor que estudiar el griego del Nuevo Testamento para, desde el original, poder refutar muchas enseñanzas que se proliferaron desde el siglo I con el gnosticismo y que hoy en día se hacen cada vez más frecuentes? A través del estudio del griego, nosotros podemos tener herramientas fuertes para enseñar la sana doctrina y refutar las falsas doctrinas a la vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a conferencistas, teólogos y grandes hombres que utilizan raíces griegas en sus enseñanzas? Pero resulta que en muchas ocasiones ese uso de esas raíces griegas es mal utilizado. Hemos escuchado, por ejemplo, que la palabra amor viene de la raíz ágape, y resulta que eso no es cierto. La palabra ágape es un sustantivo que traduce amor. Una de las raíces para la palabra amor en el español es la raíz agap. Entonces, qué bueno nosotros poder estudiar el griego para poder manejar una cantidad de raíces. Si nosotros notamos, muchas de las palabras de nuestro idioma proceden precisamente de vocablos griegos. Aquí podemos notar en esta presentación todos estos términos griegos con los que nosotros nos vemos familiarizados. Nosotros sabemos que ágape es amor, antropos, hombre, theos, Dios, apocalipsis es una palabra griega y se traduce apocalipsis, anátema, que puede tener dos significados, un significado positivo, y anátema puede significar de manera positiva una ofrenda a Dios, o un significado negativo, algo prohibido, una maldición. El verbo martureo, que traduce testificar, de aquí viene la palabra testigo. En el siglo I era un mártir. El verbo evangelizo, de aquí viene el verbo evangelizar. La palabra diaconía, que es el oficio y obra del diácono, diaconía, servir, servicio. El término agros, de aquí viene la palabra agronomía. ¿Cuántos no hemos escuchado el término cosmos, que es mundo, universo? Ge, que es tierra, de aquí viene la palabra geología. Hemos escuchado el término hema, que es sangre, y de ahí la palabra hemograma. El término cronos, tiempo, logos, palabra, keros, tiempo perfecto, rema, tratado, palabra. Entonces, qué bueno aprender el idioma y manejar ciertas raíces. Hay raíces, hay vocablos y hay conceptos que nosotros manejamos en nuestro idioma y que vienen, que son palabras griegas. Qué bueno poder identificar una raíz, un tema y una desinencia, porque muchas veces cometemos el error de copiar lo de otras personas. Entonces alguien dijo
que una de estas palabras era una raíz y resulta que en muchas ocasiones eso no es correcto. Y por último, una de las razones para estudiar el griego del Nuevo Testamento es por su vínculo con la teología. Al nosotros estudiar teología, nosotros nos damos cuenta que muchos autores en sus magistrales obras manejan muchos vocablos griegos. Hay muchos terminología griega cuando nosotros estudiamos teología. Si nosotros aquí vemos una serie de autores y estos autores en sus libros, en sus obras, manejan conceptos griegos, manejan vocablos griegos, y qué bueno sería que nosotros al estudiar teología tengamos un concepto o tengamos un acercamiento al idioma griego para que en el momento en que encontremos una palabrita en uno de estos libros, en un libro de teología sistemática, en un libro de teología del Nuevo Testamento, en un libro de teología bíblica, cuando nosotros nos encontremos ante una obra de estas, de uno de estos hombres, cuando nosotros tengamos un diccionario bíblico, un comentario bíblico, si nosotros tenemos conocimiento en el idioma griego, vamos a tener ese placer de poder conocer qué palabras las que tenemos ahí, poderla leer y en muchas ocasiones saber su significado y de esta manera concordar con el autor, saber qué es lo que el autor me quiere decir en su obra. Decimos que este curso está dedicado a todos los siervos de Dios, pastores, pastoras, predicadores, predicadoras, ministros y ministras que sirven a diario al Señor y que sienten ese vivo deseo por la palabra de Dios y que ven esa urgente necesidad de aprender de su palabra. Este curso está diseñado para ellos, personas que se graduaron del colegio hace muchos años y que han dedicado su vida entera al servicio de Dios. Entonces, empezamos no desde el griego como tal, sino que empezamos con la gramática de nuestro idioma, porque sabemos que esos conceptos se deben recordar, se deben refrescar para así abordar un idioma diferente. Quizás para alguna persona que tenga el dominio de otro idioma como el inglés o el francés o el alemán, pues se hace mucho más fácil estudiar griego. Pero las personas que no han tenido la posibilidad de aprender un idioma diferente al español, se les dificulta un poco porque surge cierto temor ante encontrarse a un idioma diferente. Este curso ha sido diseñado de tal modo que aporte a aquellas personas que nunca han aprendido un idioma diferente. Por eso hacemos un repaso sencillo, son cosas sencillas, es un curso muy sencillo, muy práctico, pero de mucha bendición, que espero que así lo sea para cada uno de ustedes. Los requerimientos mínimos para hacer este curso, pues serán, por supuesto, necesitaremos tener a mano el Nuevo Testamento griego, necesitamos el diccionario Strong, nuestro curso de griego del Nuevo Testamento y el software bíblico Esword, que es un software libre. Estas dos herramientas, el Nuevo Testamento griego y el diccionario Strong, se encuentran en este software bíblico Esword. Además, en este software encontraremos una interlineal, que es un Nuevo Testamento griego con su significado en español, una palabrita debajo de la otra, eso significa interlineal, una traducción encima de otra. Y aquí encontraremos también el diccionario de análisis morfológico. Entonces, con estas 5 herramientas, con el Nuevo Testamento griego, con el diccionario de términos griegos del Dr. Strong, con el curso de griego del Nuevo Testamento que ofrecemos nosotros, con el diccionario de análisis morfológico y con el software bíblico de Esword,
tengamos la plena seguridad que vamos a poder aprender griego del Nuevo Testamento. Así que les animo para que iniciemos en este rico